y estamos estudiando aquí en la Ciudad de México el libro de Eclesiastés. Estamos en el capítulo 5, versículos del 8 al 20. Eclesiastés 5, del 8 al 20, y el tema que vamos a desarrollar en esta noche, de acuerdo a nuestro pasaje, se titula El engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Hace aproximadamente 3000 años existió una reina que le llamaban la reina de Saba, que visitó a un rey muy famoso porque esta reina había oído en aquellos tiempos de la inmensa fortuna, sabiduría profunda, logros políticos, obras arquitectónicas, talentos musicales, y además que este rey era el único que realmente podía decir que conocía al Dios del universo. Pero ella sospechaba que todos estos comentarios y rumores que le habían llegado donde ella vivía eran algo exagerados. Ella no podía creer que un hombre pudiera tener todo lo que le decían que tenía el rey Salomón. Y entonces esta reina, para satisfacer su curiosidad, se dirigió hacia la ciudad de Jerusalén para conocer personalmente a este rey famoso que le habían contado. Y veamos en el primer libro de los Reyes, capítulo 10. Primera de Reyes, capítulo 10. Vamos a tener todo esto de trasfondo para conocer los antecedentes de la conferencia sobre el engaño del dinero o de las riquezas. Dice en Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 4 al 7. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Y en el versículo 23 y 24 de este mismo capítulo, dice la Biblia que así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Este acumulamiento de fama, de poder, de dinero, de conocimiento, etcétera, etcétera, parece ser que es el sueño de toda humanidad. Vamos a pedir silencio ahí atrás, parece que hay un radio prendido o algo. Pedimos silencio, por favor. Pero realmente esto es así. Todo mundo está soñando con tener fama, poder, popularidad, riquezas, talento, mujeres. ¿Qué nos podría decir el personaje del cual vamos a hablar, que vivió todas estas circunstancias de la vida, y cuáles serían sus consejos después de tener todo lo que tuvo? Esto es precisamente lo que nos relata Eclesiastés capítulo 5, versículos del 8 al 20. Vamos pues a Eclesiastés, a nuestro estudio en esta noche, y escuchemos de los labios de este personaje asombroso, el cual ha tenido, de acuerdo a la Biblia, la más grande riqueza, sabiduría, poder, popularidad, que nadie antes que él, ni tampoco dice la Biblia después que él, ninguna persona ha tenido.
Y escritos aquí en este pasaje, entre las líneas que vamos a estudiar, se encuentran 3 proverbios relacionados con las finanzas. El primero tiene que ver con la opresión en el versículo 8 y 9. El segundo con la insatisfacción, versículo 10. Y el tercero con la frustración, versículos del 11 al 2. Veamos en primer lugar, pues, la opresión. Dice el versículo 8 y 9 de Eclesiastés 5. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Nosotros sabemos que el rico o la persona que tiene dinero inmediatamente se cree que ejerce un poder de control o controlador, y ese poder, desgraciadamente, lo usan la mayor personas que tienen riquezas para intimidar, para oprimir y para explotar a los que no les oponen resistencia, esto es, a las clases marginadas o a los pobres. La abundancia del dinero trae, desgraciadamente y frecuentemente, mucha soberbia al ser humano. Mucho poder y abuso de autoridad sobre los indefensos, repito, y los desprotegidos. Este poder casi siempre dirige a la persona que tiene dinero a comprar más tierras, más negocios y hacer más dinero con el propósito, llega un momento en que ya no es el dinero, sino el propósito de tener más poder. En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 23, el rey Salomón escribió estas palabras. Proverbios 18, 23. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Aquí estamos viendo el contraste entre las personas desprotegidas, desposeídas, tienen que rogar: por favor, mi patroncito, ayúdeme, deme una caridad, deme una limosna. Pero la persona que tiene, ¿verdad?, su respuesta y su lenguaje es totalmente diferente. Contesta con durezas. Dice el capítulo 22 de Proverbios, versículo 7, Proverbios 22, 7, el rico se enseñorea de los pobres. Perdón, me está distrayendo mucho los audífonos aquí. Me llega todo lo que le dicen los audífonos aquí. Ya hemos dicho que, por favor, me está distrayendo cantidad los audífonos. El rico se enseñorea a los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Otras veces la persona que tiene dinero sube a un puesto político con el propósito, repito, de oprimir. La persona rica usa su dinero para poder subir políticamente muy alto, y ya que esté en ese puesto, esa persona ejercer opresión, ejercer intimidación, ejercer amenaza sobre las clases protegidas. Vamos a hacer una pregunta que es muy importante contestar. ¿Significa esto que deben ser eliminados los ricos y el dinero debe ser distribuido equitativamente, como lo establece la política o la filosofía marxista-leninista? Carlos Marx, cuando vio esta opresión en el mundo, del mundo capitalista, sobre la burguesía y sobre los pobres y los explotados, él dedujo de que era imposible que mientras el capitalismo prevaleciera, pudiera haber igualdad y equidad en el mundo socialmente. Sin embargo, en la Biblia se nos da otra respuesta. Para nada, porque este principio sería socialista, sería comunista. Y es el principio de una teología que se llama en Sudamérica, y ahí comenzó la teología de la liberación. Esta no es la de la liberación de los demonios, se le llama teología de la liberación aquella enseñanza que mezcla el marxismo con el cristianismo. Hace muchos años, en los 60s, hubo un curita, un padre de la iglesia romana, que se llamaba Camilo Torres, muy famoso él, y era un hombre sincero. Era un hombre que estaba cansado de ver la opresión, la pobreza en Centroamérica principalmente, y entonces este curita se quitó la sotana y dijo: ya no voy jamás a usar esto,
y la cambió por una ametralladora. Y él, de acuerdo a sus postulados, concluyó de que era importante arrebatar esta opresión y esta forma de tratar a los pobres a través de la violencia. Y de ahí surgió un movimiento que se llamó Guerra de Guerrillas. El precursor y uno de los más fuertes exponentes de este movimiento guerrillero se llamó el Che Guevara, un doctor argentino que fue uno de los primeros que ayudó a Fidel Castro. Se conocieron aquí en México y en Veracruz planearon la invasión a Cuba antes de los 60, por los 60, se fueron en un yate Grama que alquilaron y se los financiaron con armas, y después el Che Guevara, cuando ya tomaron Cuba y sacaron a Batista, Fulgencio Batista, de dictador de Cuba, él dejó a Castro y él se fue a Sudamérica a continuar con este movimiento socialista, comunista, marxista de guerra de guerrillas. Cuando el Che Guevara estaba en Bolivia, fue descubierto, los campesinos no lo entendieron, no estaba preparado Sudamérica para eso, no podía prosperar este movimiento, los soldados lo capturaron y lo asesinaron allá en el país de Bolivia. El Che Guevara se convirtió en los 60 en una persona que era el representante. Me acuerdo yo en esa época, todos los estudiantes todos teníamos en nuestro cuarto una foto, un póster del Che Guevara. Era nuestro ídolo, porque era el abanderado de la nueva revolución social en el mundo. Sin embargo, esto no duró más de 25 años, cuando en 1989 el premier ruso, Mikhail Gorbachev, se paró ante el mundo y reconoció que era un sueño utópico, era una imposibilidad la subsistencia del socialismo comunista fuera del capitalismo. Dijo, necesitamos el capitalismo y tenemos más de 8 años muriéndonos de hambre en Rusia. ¿Por qué? Porque quisieron aislarse del capitalismo, y esto es un error gravísimo social y filosófico y políticamente. Entonces ahora vemos, ¿verdad?, que ya hasta hace unos días ante nuestros ojos, Corea del Norte se une con Corea del Sur, ya se están formando por todos lados bloques. Es imposible vivir separados. Pero no podemos nosotros creer que el socialismo es una mezcla de cristianismo, porque el cristianismo tiene una prioridad. Y esto es importante que lo conozcamos también a través de la televisión y de todos nuestros hermanos y consiervos de Dios allá en Centro y Sudamérica. La prioridad de nosotros es predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Esta es la prioridad de la iglesia. La función de la iglesia no es social, es espiritual. La iglesia no es una sociedad ni una organización de beneficencia pública. No es para que la gente venga y les demos caridad y ayudemos, porque no es la responsabilidad que Cristo nos dejó. Esto es mezclar el marxismo con el cristianismo. Ahora, como una segunda o secundaria responsabilidad que la iglesia tiene, claro que es ayudar a la sociedad. Y nosotros somos los primeros en cuando hay huracanes o devastaciones, hacemos juntar y estamos unidos a asociaciones de beneficencia pública, ¿verdad? Como es Manos de Ayuda, la Bolsa del Buen Samaritano de la organización Billy Graham, y todas estas organizaciones que se tratan y se organizaron para ayudar a los pobres, recurren a nosotros, a las iglesias, y nosotros cooperamos con ellos. Pero no es la primera responsabilidad. Lo hacemos porque necesitamos también ayudar socialmente, pero entendámoslo no como una prioridad. La prioridad es predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Cuando don Camilo Torres abandonó la sotana para unirse a los movimientos guerrilleros, es porque él nunca entendió el mensaje de Cristo. Y cuando el mensaje de Cristo no es predicado, no hay resultados. Entonces, el evangelio que predicamos no es un evangelio social, es un evangelio de carácter 100% espiritual. Y si no entendemos esto como cristianos, nos desviamos de nuestra misión, perdemos nuestro llamado y comenzamos a mezclar otras filosofías con la filosofía cristiana. Y ahí es cuando la Biblia se leuda y se prostituye nuestro ministerio. Ahora, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios no nos manda a abolir las riquezas, ni matar a los ricos, lo que dice la teología y la liberación, sino que se nos sugiere, ¿verdad?, es que los ricos, la Biblia dice en 1 de Timoteo 6:17, vayamos y veámoslo, nunca la Biblia dice repartan las riquezas y se acaba el problema. Ese no es el problema humano.
Nosotros podemos repartir ahorita todo el dinero y quedarnos todos en guaraches y repartirlo a los pobres y no va a cambiar la situación del mundo. Tú dale a un pobre dinero o dale una casa y si esa persona no está preparada para ello, se lo va a gastar en alcohol o en golpear a esposas o en tener con ese dinero a más amantes. A un pescador tú no le des un pez o un pescado. A un pescador dale o enséñale, a una persona pobre, enséñale a pescar. Él no necesita los peces del mar, necesita una caña para aprender él a sobrevivir y cuando aprenda a pescar, él podrá sostenerse. Su problema no es que le des de comer, su problema es que necesita saber cómo trabajar. Entonces, el problema humano no es la falta de dinero ni la falta de distribución de las riquezas. Esta es una filosofía, entiéndalo, santos de Dios, marxista. Y se nos ha metido tanto en la secundaria y tanto en la preparatoria. Yo formé parte de movimientos marxistas en México. Yo formé parte del Partido Comunista Mexicano. Entonces, yo sé desde qué plataforma estoy hablando. No estoy hablando por hablar. Conozco profundamente esta filosofía porque yo formé parte de esos grupos. Estaba yo convencido de que era la respuesta porque no conocía las Sagradas Escrituras. Y ahora con el Espíritu Santo puedo discernir, puedo separar, puedo ver claramente la diferencia. Está tan altruista ese movimiento y parece que realmente es el verdadero, pero no es la respuesta. Guerrilleros que nos escuchan en Sudamérica también. Les amamos a ustedes, pero están equivocados. No es la lucha violenta lo que va a traer la paz al mundo, sino la predicación del Evangelio del Hijo de Dios. Si están de acuerdo, apláudanle al Señor. Dice Primera de Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo, manda que vendan todo. ¿Eso dice? No dice eso. Manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas. Dios nos da todas las cosas, escuchen, en abundancia, para que las disfrutemos. No hay pecado en tener 3 millones de dólares y que lo disfrutes y te vayas a Miami y te vayas a París y te vayas a Inglaterra y te vayas a esquiar a Colorado Springs. No hay pecado en que tengas una casa en el Pocoyoc y otra casa en Las Lomas y otra en Cuernavaca. No es pecado ser rico. Quitemos esta filosofía de nuestra mente. No es pecado tener riquezas. El pecado es poner nuestra esperanza en ellas. El pecado es que las riquezas nos hagan orgullosos. El pecado es que esas riquezas yo no las sepa administrar justamente delante de Dios y no le dé a la obra de Dios lo que Dios me manda dar. Entonces, si yo gano 10 millones de dólares al mes, Dios quiere que siga ganando esos 10 millones de dólares. ¿Por qué voy a decir, no voy a ser pobre, como voy a decir guaraches? Pero esos 10 millones de dólares le doy $1 millón a la iglesia, o 2 o 3 a la iglesia, y a las obras y me quedo con 5, con 6, y Dios no se enoja porque me quede con la mitad. Mientras en la misma proporción le dé a la obra de Dios. Mientras yo dé a la obra de Dios, me libro de la avaricia. Mientras yo dé a la obra de Dios, me libro de la codicia. Dios lo que ve es eso, no el dinero. La Biblia no dice que sea pecado ser rico. Salomón fue inmensamente millonario, como lo estamos viendo. Abraham era multimillonario, David era multimillonario, y no era el dinero su problema. El problema es lo que el dinero hace cuando la persona deja de depender de Dios. Regresamos a Eclesiastés 5, versículo 10, y encontramos el segundo proverbio, la insatisfacción. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Fíjense lo que dice, el que ama, no dice el que tiene dinero. Lean bien. El que ama el dinero, el que está enamorado del dinero, al que le gusta el dinero, a esas personas nunca se saciarán de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. La ambición y el materialismo no tienen límites. Casi todas las personas sin Dios que han tenido millones quieren tener 5, después 6, después llegan a 10
llegan a 20 y hay un fenómeno extraño, misterioso en los corazones de estos multimillonarios, que la historia nos lo confirma y en las páginas de la Biblia hace 3000 años el rey Salomón nos advierte. Esas personas, es increíble y paradójico que sean las personas más insatisfechas en esta vida. Insatisfechas. Hay una profunda insatisfacción. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó para que el oro y la plata nos pudiera satisfacer. Dios no creó al ser humano, nuestro fabricante no creó a mi Suburban para que corriera a 250 kilómetros por hora, ni la cargara con 4 toneladas. La diseñó el fabricante para que corriera a tal velocidad y para que tuviera cierto peso. Y si yo violo los manuales originales del fabricante de un vehículo, ese vehículo no me va a durar mucho. Entonces nosotros tenemos que recurrir al manual del fabricante, que es la Biblia, y consultar para qué fuimos hechos. Y cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que no fuimos hechos para tener dinero. Es secundario, no es el asunto el dinero. Si lo tienes, gloria a Dios, pero no voy a vivir ahí, ni con mis ojos ahí, ni me va a quitar el sueño, ni va a ser mi único objetivo en la vida, porque estas personas nunca, dice la Biblia, estarán satisfechas. El que ama el dinero nunca se saciará. Porque fuimos creados para Dios. Fuimos creados para encontrar satisfacción en Dios. Fuimos creados para que solo Él llenara los anhelos más profundos de mi alma y de mi corazón. Si yo quiero confundir lo que solo Dios me puede dar y lo quiero encontrar en el sexo, en muchas mujeres, en pornografía, en el dinero, en fama, en poder, en popularidad, todas estas cosas me dejarán siempre sediento. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4, cualquiera que beba de esa agua, cualquiera que crea que en el mundo puede encontrar satisfacción, volverá a tener sed. Mas el agua que yo les doy será una fuente de agua que brote para vida eterna. La insatisfacción. Y en tercer lugar encontramos en el versículo 11 al 12 la frustración. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Con mucho, coma poco. Pero al rico, qué paradójico, ¿verdad? No le deja dormir la abundancia. Ahí el peón, el campesino, ara el trabajo todo el día y se acuesta y hasta ronca el compadre. Y nos asomamos en el mundo, si viajáramos así por las casas y nos metiéramos al castillo y espiáramos a un príncipe o a un rey o a un multimillonario o a un expolítico político y nos metiéramos a su casa, nos daríamos cuenta que ni siquiera pueden dormir pacíficamente. Con el aumento de las riquezas y de las posesiones, también aumentan los problemas y también los malos amigos y las preocupaciones. Un escritor famoso dijo, cuando una persona aumenta sus riquezas y sus bienes, también aumentan los parásitos a su alrededor. Cuán cierto es esto, ¿verdad? Veámoslo en Proverbios capítulo 14. Cuán ciertas son estas palabras. Dice Proverbios 14, versículo 20. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman a Ricky Ricón. Una desgracia grandísima en la vida es eso, que tú sepas que la gente que se te acerca es por tu dinero. Qué triste, ¿verdad? ¿Cuántos cuentos hemos visto y películas y ilustraciones en obras de teatro de esos millonarios que se quitan sus vestiduras reales o su casa y se van a un mundo, ¿verdad? Y trabajan en un restaurante para tratar de enamorarse de una muchacha que se case con ellos por lo que son y no porque son reyes o porque son príncipes. Hay muchas películas al respecto. Porque es una grande realidad. Las personas que tú sabes y que ellos saben que tienen dinero, casi toda la gente que está a su alrededor son parásitos.
Y son personas que se acercan para tratar ¿de qué? De sacarles algo. Dice Proverbios 19, versículo 4. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Por afuera, la vida del rico ambicioso parecería tranquila y feliz, pero interiormente vive frustrado, insatisfecho y lleno de soledad. Dice el rey Salomón en Eclesiastés 5, del 13 al 17, dos cosas dolorosas que debemos recordar en esta noche. Dos males que las riquezas nos pueden traer cuando las usamos, insisto, equivocadamente. Número 1, versículos del 13 al 15. Hay un mal doloroso que he visto debajo del cielo. Las riquezas guardadas en el banco, en dólares, en petrobonos, etcétera, etcétera, por sus dueños, para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. En primer lugar, el primer mal que Salomón nos recuerda es que los codiciosos se autodestruyen. ¡Qué revelación tan profunda! Una persona que comienza a guardar dinero en propiedades, comprar terrenos, no importa en lo que invierta dinero, y esta persona no está involucrado en la obra de Dios, y su dinero es para si se enferma, o para que mis hijos les quede algo, o por si llego a los 60 años ya no tengo seguro social, voy a tener que comer. Si el propósito y el motivo de mi dinero es esto, la Biblia dice, todo eso va a ser como un boomerang. Va a ser para tu propia desgracia y para tu propio mal. Y si crees que al morir tus hijos van a heredar lo que tú guardaste, ganado de una forma equivocada, porque dinero mal habido será maldecido, te equivocas. Esas riquezas que les heredes a tus hijos, esas riquezas serán la razón de la destrucción también de tus hijos hasta la cuarta generación. Dice la Biblia en Éxodo 20, del 2 al 4 o al 5, que los pecados de los padres alcanzan a los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Muchos de ustedes, lo puedo mencionar abiertamente, han oído de la famosa familia Kennedy en Estados Unidos. Una de las familias, aquí en México hay familias similares, no digo sus nombres, también muy famosos, multimillonarios, que hicieron su dinero de la gente. Y vean ustedes la maldición. El papá de los Kennedy se llamaba Joseph. Y en la década de los 20, cuando hubo la ley seca, que se quitó en 1932 aproximadamente, ¿saben ustedes de dónde hizo el dinero este señor? Vendiendo alcohol destilado y vendiendo alcohol de contrabando. De ahí se hizo millonario. Entonces, ese dinero, ¿verdad?, se lo heredaron, hicieron un imperio, formaron una familia, se involucraron en la política, y uno por uno de los hijos de los hijos, ahora los nietos, la mayoría están en drogas, suicidándose, muertes trágicas, casi toda la familia, y desgracia tras desgracia en ellos. El último que se acaba de matar, ¿verdad?, en un avión con su novia, que por cierto era cristiana, era John F. Kennedy Jr. Una semana antes estuvo con Billy Graham en su casa y le estuvo testificando Billy Graham acerca de su salvación. Solo Dios sabe si ese muchacho está en la presencia de Dios. Pero así nos damos cuenta que las familias que creen que con ese dinero van a hacer un imperio, se equivocan. Ahí tenemos la famosa película El Padrino, de Mario Puzo, ¿verdad? Una familia que es ficticia, pero que realmente existe en cada familia siciliana de la mafia, donde todos, ¿verdad?, todos absolutamente mueren trágicamente y ninguno disfruta nunca lo que sus padres o el padrino les heredó. Síguele con tu compadre el padrino y vas a ver cómo te va a ir. Y en el segundo mal, el versículo 16 y 17, es que los que viven bien a menudo mueren mal.
Este también es un grande mal, versículo 16, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. ¿Qué escena tan trágica nos describe Salomón? Contentamiento, felicidad ni paz. Mucha gente, nos muestra la Biblia, vivió deprisa, corrieron deprisa, ganaron mucho dinero deprisa, lo gastaron deprisa y muertos también deprisa se murieron. Dice Proverbios capítulo 23, versículos del 4 al 5. Proverbios 23, del 4 al 5. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Proverbios 18, versículo 11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Aquí nos damos cuenta que esto es lo que realmente representan las riquezas para una persona millonaria. Son su protección. Mientras yo tenga dinero, mucha gente dice, mientras tengo cuenta en el banco, estoy protegido contra todo. Cualquier eventualidad, ahí tengo mi dinero guardado. Cualquier problema, ahí tengo mi dinero guardado. Son en su imaginación un muro invisible que los protege. Cuando hay un Dios en el cielo que nos dice, yo soy tu amparo y tu fortaleza. Yo soy tu refugio en todas tus tribulaciones. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Del Citibank? ¿Del Manhattan Chase Bank? Hay mucha gente que así, de veras, en su corazón, y esto lo digo para vergüenza de muchos cristianos, hay cristianos que todavía siguen creyendo eso. No es verdad, no es cierto que en Cristo sea su fortaleza. Lo cantan en los himnos, pero cuando venga el momento de probarlo realmente en tu vida, ahí vas a darte cuenta dónde está tu corazón. Porque donde está tu corazón, está tu tesoro. Y cuando esto sucede, descubrirás que es muy tarde para poder, desgraciadamente, regresar a Dios. Y acabamos en el versículo 18, donde se nos enuncia la lista de desesperación y autodestrucción que traen las riquezas, malas vidas o la codicia de ellas. En este pasaje se nos revelan 3 dones que Dios le da y que están disponibles en esta noche para todos los que los pidan. Si tenemos la perspectiva correcta del dinero. En primer lugar, versículo 18. Pídele a Dios poder disfrutar la vida. Número 1, versículo 18. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios te ha dado, porque esta es tu parte. La realidad, dice Salomón, es la siguiente. Les doy mi primer consejo y me despido, dice Salomón, en esta sección de las riquezas. No importa el dinero que tengas, no importa si eres albañil, si eres chofer de taxi, si eres plomero, si eres ingeniero, no importa. Lo importante en la vida no es el dinero o la posición. Lo importante en la vida es disfrutarla. Puedes ahorita llegar a tu casa y tú vives en una choza con petate y tus frijolitos y tus totopos, pero la mano de Dios está sobre tu familia. Y tú llegas en esta noche a tu casa porque tienes paz, porque eres santo, porque eres santa, no engañamos a Dios. Y solo esto, solo viviendo, agradando a Dios, nos puede Dios dar el don de disfrutar la vida. Mientras vivimos debemos encontrar satisfacción y disfrute en todo lo que hagamos. Debes disfrutar comerte ese taquito como ese caviar. Debes disfrutar tu bochito como un Mercedes, un Avor, un Audi o un BMW. Debes disfrutar dormir en el campo y en petates y con indígenas y en el hotel María Isabel Sheraton. Debes
descubrir en la vida en esta noche lo que dice Filipenses 4, del 10 al 3. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir sin dinero y sé vivir con abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es un don de Dios. Porque si tú no tienes ese don de Dios en tu vida, cuando no tengas, vas a sufrir, vas a estar frustrada, vas a estar enojado porque no tienes esos trajes, ni ese vestido que tu esposo no te puede comprar, ni te has cambiado a la casa que la vecina ya tiene, y que tu hermanita ya se compró casa también y tú no tienes, y vas a vivir inconforme, y te vas a amargar, te vas a afectar tu salud, y todo porque no tienes la mano de Dios sobre tu vida por tu incredulidad e inconformidad. En el libro de los Números, del capítulo 10 al capítulo 15, encontramos las protestas del pueblo. Y cuando les faltó de comer, se volvieron contra Moisés los judíos. Ahora no tenemos carne, en Egipto teníamos la inconformidad y la incredulidad. Y dijo Dios a Moisés, diles que mañana les voy a mandar a los lados del camino codornices hasta que se sacien y hasta que les salgan las alas de las codornices por las narices. Y Dios les manda eso que estaban chillando y por incrédulos, inconformes, y les da Dios, miren cómo es Dios, les da Dios lo que les pide. Y en cuanto ellos comienzan a comerse las codornices, la mayoría de ellos caen muertos. Dice la Biblia, aún no habían masticado el primer bocado cuando el juicio vino sobre sus vidas. Muchas veces dices, yo me quiero casar con ese hombre, pues está bien, dice Dios, te doy lo que quieras, eso quieres, toma, pero el momento en que Dios te dice, te doy lo que quieras, te está juzgando. Te está juzgando, porque Dios sabe que no te va a cambiar tu corazón, que tú estás encaprichada con ese hombre, Dios te lo da, y te lo da para que sea la causa de tu más grande desgracia. ¿Te quieres casar con esa mujer? Cásate con ella. Ya el pastor te dijo, no te cases con ella, espera que crezca, espera que sea cristiana. ¿Te quieres aferrar? Dios no puede contender desde Génesis 6 contra nuestro espíritu porque somos carne. Dios no puede violar nuestra voluntad. Dios, les dije el domingo, hizo milagros en Egipto y mandó plagas. Para él no fue nada difícil convertir el Nilo en sangre, mandarles piojos. Pero Dios no pudo en 40 años cambiar las mentes de más de 2 millones de personas. Si me preguntas si hay algo que Dios no puede hacer, te contesto en esta noche. Dios puede hacer todo menos cambiar y violar nuestra voluntad. Es increíble esto. Es una revelación tremenda de Dios. Dios no puede forzar a que tú creas, ni que tú pienses como Él piensa. Es libre de hacer lo que te dé la gana. Y si quieres eso, Dios te lo da, pero lo vas a encontrar que es para tu desgracia. Pídele a Dios, número 1, en esta noche, que tú puedas disfrutar la vida. Señor, no me importa si tengo o no tengo dinero, lo único que quiero es estar en paz, Padre, con mi esposa, en paz con mis hijos, en paz en mi trabajo, que tenga salud. Oh Dios, no quiero riquezas, no me sacies demasiado ni me quites mucho, ¿verdad? Como decía Salomón en Proverbios, dame, Señor, tu paz. Es lo más importante de la vida. Quiero disfrutar las vacaciones en Cocoyoc, y las quiero disfrutar en Zapopan, y las quiero disfrutar en la Marquesa, y donde quiera que esté, quiero tu mano sobre mi vida, Señor. Número 2, versículo 19. Asimismo, a todo hombre y a quienes Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. La palabra don, acuérdense que es regalo. Pídele a Dios, en segundo lugar, satisfacción en tu trabajo. Pídele a Dios eso. Una de las tragedias más grandes es estar trabajando en algo que no estamos satisfechos. Es horrible eso. Y Dios te está probando. Pídele a Dios, Padre, dame un trabajo donde encuentre satisfacción. Ahora, ¿quieres que Dios te lo dé? Antes que Dios te lo dé, trata de agradar a Dios con tu vida. Porque Dios le da estos regalos, ¿a quiénes? A los que caminan en comunión con Él todos los días. Te concede Dios las peticiones de tu corazón. Y en último lugar, dice la Biblia, el versículo 20,
porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios, no el cine, no el dinero, no el sexo, Dios llenará de alegría nuestro corazón. En tercer lugar, pídele a Dios el contentamiento de tu corazón. Que estés contenta con lo que tienes, que estés contento con lo que tienes. La persona alegre y contenta de su vida no se acordará de los muchos días de su vida, porque Dios ha llenado de alegría su corazón. Las personas que no están contentas con su vida siempre están, ay, si mi mamá me dijo que no me casara con este, ay, esta casa, Panchita, siempre están así, siempre se están quejando, siempre tienen problemas, siempre están bajo pruebas, nunca tienen alegría en su vida. No pueden disfrutar nada. Ay, está lloviendo. Hay mucho sol. Hay muchos mosquitos. Hay mucho calor. Hay mucho frío. Ay, mamá, la leche está fría. Ay, mamá. ¿Se acuerdan de esa canción, verdad? Bueno, igualitos están muchos. La satisfacción es un don de Dios. Y acabamos leyendo en el Nuevo Testamento, 1 de Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 8. 1 Timoteo 6, del 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Vamos a traducirlo en el original griego. Vamos de gane cuando siempre estamos en nuestra vida cristiana contentos. Porque si estoy contento en todo, ¿sabe una cosa? Que cuando vengan los problemas, los voy a enfrentar. La persona que enfrenta la vida amargada, la persona que enfrenta la vida descontenta, la persona que enfrenta los problemas siempre con rencores y con insatisfacción, los problemas solamente la van a amargar más, la van a hundir más descontento y más frustrado vivirás. Porque el gozo del Señor, dice Nehemías, es nuestra fortaleza. Entonces, es un secreto, tenemos que, lo que venga mañana, que nos agarre contentos, que te agarre contento. Gran ganancia es la piedad. La palabra piedad es la vida cerca de Dios. La palabra griega, eusebia. Vida cerca de Dios. Gran ganancia es esto. Y dice el versículo 7, ¿por qué? Porque nada hemos traído a este mundo, nada, llegamos sin ropa al mundo. Y cuando nos vayamos, no nos vamos a llevar nada, absolutamente nada. Tu dinero, tus trajes, tu cama, tu colchón, tu televisión, tus bienes, todo se va a quedar con tu familia. Y si esos bienes, regresamos al principio, no fueron obtenidos por la bendición de Dios, sino fueron por la tranza, y fueron por engañar, y por vender alcohol, y por vender droga, etcétera, etcétera, le dejarás a tu familia la más grande maldición. Los maldecirás con tu muerte. Nada nos vamos a llevar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Estemos contentos con lo que tenemos. Toda nuestra historia en México ha sido una historia de corrupción, de ambición, de tener más y más a expensas de los marginados y de los indígenas y de los necesitados. Y ya basta. Ningún partido va a cambiar esto. Escuchen esto. Ningún partido va a cambiar esta situación. La vamos a cambiar nosotros como iglesia. Jesús no dijo, el gobierno es la luz del mundo. Somos la iglesia, la luz del mundo. Estos mensajes que estamos dando una vez, dos veces, y hasta la cuarta o quinta vez, discúlpenme, dice, no soy muy inteligente, me cae el 20. Pues qué bueno, hermana, de eso se trata, de escuchar la palabra y día y noche la palabra hasta que, como dijimos, ya no corra hemoglobina, sino biblina por tus venas. Que estés lleno de la palabra de Dios, que la palabra de Dios more en abundancia en tu corazón, que estos conceptos y estos principios formen parte ya y estés convencido de ellos y los transmitas y los vivas a tu casa y a tu vida y a tu familia y a tu negocio, los pongas en práctica. Porque esto es lo que va a hacer cambiar el mundo. Y ¿sabe una cosa? Yo sé profundamente que en estos próximos años Dios va a levantar Danieles, Samueles, aquí en México, hombres y profetas de Dios que van a estar cerca de los más grandes gobernantes. Aunque nuestros gobernantes no sean cristianos,
que haya hombres de Dios en México, puede ser tú, puede ser tú, puede ser tú, que vivan cerca de estos gobernantes y que puedan con su testimonio influirlos. La semana pasada tuvimos un desayuno con casi todos los líderes cristianos evangélicos de México, ahí en el Hotel Marisabel, y me dio mucho gusto conocer a uno de los principales ahorita asesores del presidente Zedillo, hermano en Cristo de nosotros. Les pido que oren por él, se llama Hugo Flores. Doctor Hugo, egresado de Harvard, doctorado en Ciencias Políticas, consejero del presidente. Ahí estuvo con nosotros en el desayuno y nos dio un panorama político de lo que está pasando en la República Mexicana. Y este hombre, Dios lo ha levantado, tiene 31 años de edad. 31 años de edad, este muchacho. Está en Los Pinos con el presidente. Tienen estudios bíblicos los sábados, me reservo el nombre de los que van a los estudios bíblicos, y ahí están compartiendo la palabra. Es lo que Dios está haciendo. Si tú crees que no han llegado la palabra de Dios allá, mira nada más a quién tiene Dios ya cerca de los grandes gobernantes. Y Dios va a levantar más hombres y más jóvenes de este calibre para que México pueda ser cambiado. Y así podamos entender que solo el mensaje de este libro, en la palabra de Dios, puede cambiar el rumbo de nuestro amado y queridísimo México. Oremos. Padre, te damos gracias por darnos ecuanimidad, equilibrio y comprensión de tu santa palabra. Porque en el consejo de tu palabra, mediante la infusión del Espíritu Santo, podemos nosotros entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por abrir nuestra mente en todas las áreas de nuestra vida, principalmente en el área del dinero. El área más peligrosa, porque cuando un cristiano no tiene principios bíblicos para saber usar el dinero, ese dinero lo va a descomponer. Ese dinero lo va a corromper, porque solo tu protección nos podrá ayudar a caer en la trampa de la ambición del dinero, el engaño de las riquezas. Gracias, Señor, porque en ti tenemos paz. Tú nos dejaste tu paz. Y esta paz es lo único que necesitamos. Porque con esta paz enfrentaremos al mundo. Enfrentaremos la pobreza, la desnudez, la persecución, la muerte. Porque hasta el día de nuestra muerte te pedimos que podamos morir en paz. Oh Dios, te pedimos que podamos seguir siendo luz y que este evangelio de la gracia de tu Padre, Señor Jesucristo, sea predicado en toda la República Mexicana. Te pedimos, Padre, ahora por el próximo gobernante que tú nos vas a dar. Solo tú tienes la sabiduría, oh Dios, de saber qué clase de hombre necesita nuestro país. Y te damos gracias por aquel que tú vas a poner, porque sea el que sea, lo vamos a aceptar porque viene de ti. Y vamos a orar por él. Sea lo que sea, y vamos a pedir por su familia. Y te pedimos que nos des gracia ante sus ojos. Ante todos los gobernantes y ante todos los senadores y la Cámara de Diputados, Señor, danos gracia y llévales tu palabra. Que puedan tener esta sabiduría que no tienen para gobernar, porque el tiempo está cerca. Los tiempos son malos y el Señor Jesús viene pronto. Te bendecimos y te damos las gracias. Bendito Jesús, por enseñarnos a vivir. En tu nombre santo. Amén.